Que, como lo hacemos siempre, su palabra se manifieste con poder en nosotros, sea revelada en nuestro corazón. Que el espíritu de sabiduría, ese conocimiento que viene de Él, que impregna nuestro corazón, sea ese milagro en nosotros el día de hoy, porque es lo que nos lleva precisamente a vivir esa maravillosa plenitud que tenemos en Cristo. Hemos venido hablando de la plenitud de Cristo y estamos viviendo, día a día vivimos en esa plenitud, porque ese fue el propósito al cual Él vino. Él dice en su palabra, nos enseña que Él vino para que nosotros tuviésemos vida y vida en abundancia, vida plena. Y a Él le damos toda la gloria, Padre, que la revelación de tu palabra sea en nuestro corazón, que se haga viva tu palabra en nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues hablando de la gracia, yo quiero empezar por el principio. Quiero recordarles unas palabras que deben de estar siempre presentes en nuestro corazón. Quiero tomar del Evangelio de San Juan, precisamente del capítulo 1, el inicio del Evangelio de San Juan. Y quiero leer esta maravillosa revelación, que gracias a la cual nosotros el día de hoy podemos llamarnos hijos de Dios. Tenemos esta maravillosa potestad, esta autoridad de decir que somos hijos de Dios. Y lo que todo ello conlleva. Dice la palabra, quiero leerles desde el versículo 9, del capítulo 1 del Evangelio de San Juan. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. De su plenitud tomamos todos. Los domingos anteriores, desde que empezamos a reunirnos nuevamente, empezamos a hablar de la plenitud de Cristo en nosotros, de lo que esto representa en nuestra vida, de lo que esto aporta cuando nosotros vivimos la plenitud de Cristo, cuando por la revelación de la palabra vamos viendo, vamos descubriendo esos tesoros, dice la palabra, ¿sí? Los tesoros que tenemos, que encontramos, esta herencia de los santos, el conocimiento de Dios es un tesoro. Cada vez que el Espíritu Santo revela su palabra y podemos vivirla, podemos ver lo que Dios ha preparado para nosotros, lo que Dios ha establecido, lo que Dios a través de su voluntad, cuando hablamos de su propósito en nosotros, desde el principio de los tiempos ha determinado para nuestra vida, lo que tenemos, nuestra esperanza. Hablábamos de que en Dios es que encontramos consolación, Él es el que nos consuela. La esperanza la tenemos en Él, no podemos estar cifrando nuestras esperanzas en el hombre ni en lo que el hombre pueda hacer. Nuestra esperanza está en ese llamado que tenemos en el Señor. Vimos cómo hay un llamado para que sea la paz de Dios la que gobierne nuestros corazones. Y esto solamente cuando la plenitud de Cristo
se manifieste en nosotros, revistiéndonos de un nuevo hombre, ese nuevo vestido hecho a la imagen del Señor. El llamado que tenemos, fuimos escogidos, dice la palabra, lo vimos la semana pasada en Tesalonicense, escogidos para salvación por medio del llamado a la santificación. Y todo esto nos habla precisamente de lo que es esta maravillosa plenitud, la vida en Cristo, cómo va llenándonos, cómo va trayendo paz en nuestro corazón, cómo el consuelo que tenemos en Dios, la esperanza que tenemos en el Señor. El día de ayer hablaba con una de nuestras hijas porque precisamente estos 25 años también tenemos presente no solamente el aniversario de la iglesia, sino que nació nuestra tercera hija, de las 4 maravillosas hijas que Dios nos ha dado. Ana Gabriela nació precisamente cuando llegamos aquí, al mes y días, y pudimos vivir una experiencia impresionante, impactante en nuestras vidas. No solamente el nacimiento de ella, como le decía yo, que marcó un nuevo tiempo para toda la familia, para nosotros, sino la experiencia de la vida en ese milagro que Dios obró en mi esposa, porque pues en el parto le declararon muerta por una hemorragia. Y como uno de los doctores que quería darme a mí la noticia de que ella había fallecido, no podía hablar. 3 veces lo intentó cuando salía del quirófano y quería anunciarme, quería declarar la muerte de mi esposa. Pero yo, guiado por el Espíritu Santo, oraba en lenguas y levantaba mi voz y él se quedaba impactado, y como él después nos lo dijo, había algo que no me permitía hablar, no podía decirlo. Y 3 veces lo intentó y las 3 veces no lo pudo hacer. Y bien, en todo este proceso hemos visto desde ese tiempo hasta el día de hoy cómo precisamente esta plenitud de Cristo en nuestras vidas, esta dirección de Él, este propósito que Él establece, se va cumpliendo. Yo transmitía estas palabras a mi hija, le decía: hija, estamos celebrando, sí, una fecha, 25 años, pero estamos celebrando un vivir día a día, ¿sí? En el Señor, en lo que Él nos ha dado, en lo que Él ha establecido en nuestra vida. Yo quiero hablarles de la plenitud de Cristo, yo quiero hablarles en esta mañana de el consuelo que tenemos en Él. Quiero hablarles de esa maravillosa esperanza que solamente en Él tenemos, pero para ello tenemos que reconocer que precisamente por su gracia, dice la palabra, que de esa plenitud tomamos gracia sobre gracia, y que lo primero que hemos recibido nosotros del Señor por gracia ha sido precisamente la justificación. O sea, gracias a nosotros entramos, dice el apóstol Pablo, por la fe, ¿sí? Por la fe en nuestro Señor Jesucristo es que entramos a la gracia. Quiero leerles algunos pasajes, porque es tan extenso el tema de la gracia, que les aseguro que ni hablando todo el día, 24 horas seguidas, podríamos llegar a cubrir parte de lo que es este tema tan maravilloso. Además, tampoco nuestra mente nos da la capacidad, ¿sí?, de recibir tanta información. Por eso es necesario que el Espíritu Santo obre en nosotros ese milagro y nos vaya revelando su palabra a nuestro corazón. Lo primero que quiero compartirles con ustedes, como les decía, era que por gracia hemos sido justificados. En el libro de los Romanos, en el capítulo 3, versículo 24, dice la palabra: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús.
Y ahí empieza todo un proceso, un caminar maravilloso. Al momento de ser justificados por su gracia, lo vimos la semana pasada, somos despojados de ese viejo vestido, de esa vestidura manchada, y se nos da una nueva vestidura, un vestido hecho a la imagen del que lo creó, esto es de Cristo Jesús. Imagínense ustedes el alcance de la gracia, es algo tan maravilloso, que sin haber hecho nosotros absolutamente nada, sino solamente por la fe, entramos por la fe, recibimos esta gracia por fe, la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ese vestido manchado por la inmundicia del pecado es sacado de nosotros y Él nos pone un nuevo vestido puro, limpio. Por eso somos hechos, en ese momento, somos hechos aceptos delante del Padre. Podemos tener comunión directa con el Padre. Ya no hay nada absolutamente que se interponga entre el Padre y nosotros. Todo esto por la gracia. Empezamos a vivir la plenitud maravillosa de Cristo en nosotros. Empezamos, pero debemos de seguir avanzando, debemos de seguir creciendo, ¿sí? en esta maravillosa fe. El apóstol Pablo, en el capítulo 5 del libro de los Romanos, donde hablamos, es el libro de la gracia, el libro de la justificación, nos habla precisamente de que nosotros entramos a la gracia, dice el versículo 2, bueno, voy a hablar desde el 1 porque está hablando precisamente de la justificación. Dice capítulo 5 de Romanos, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Por la fe, ¿sí? Por Cristo Jesús, tenemos entrada por la fe a esta gracia. Y en la medida que nuestra fe sigue creciendo, en la medida en que nuestra fe sigue madurando, sigue fortaleciéndose, cada vez más estamos viviendo esta maravillosa plenitud que es la gracia de Dios en nosotros, que es Cristo en nosotros. Porque nosotros tenemos un llamado, hay un llamado para que no solamente los llamados que ya hemos visto, hablábamos de que el llamado es el propósito que Dios puso en nosotros, pero hay un llamado en cada uno de nosotros a tener la mente de Cristo. ¿Y cómo es que vamos a adquirir la mente de Cristo? Y esto es un regalo maravilloso, o sea, Dios lo ha puesto en ese propósito para nosotros, que esta mente que teníamos antes de conocerle al Señor, una mente distorsionada en sus conceptos, en sus razonamientos, porque es formada conforme al sistema del mundo. Una vez que Cristo Jesús tenemos entrada por la fe a la gracia, esa gracia ha sido establecida por Dios para que nuestra mente sea transformada, no solamente espiritualmente, ese vestido que nos es despojado, ese vestido manchado por la inmundicia del pecado, es cambiado por uno puro, sino que también el Señor ha establecido que nuestra mente empiece a ser renovada para que lleguemos a tener la mente de Cristo. ¿Y cómo vamos a tener la mente de Cristo? ¿Quién conoce la mente de Cristo? Solamente cuando le conoces a Él. ¿Y cómo conocemos a Cristo? Es a través de la fe. En la medida en que la fe va creciendo en nosotros, es Cristo en nosotros. Es la revelación de Dios en nuestra vida. Es la revelación de Cristo en nosotros.
Por eso la palabra dice que de Él, de su plenitud, tomamos todos gracia, ¿sí? Y es necesario conocerle a Él, porque si no le conocemos a Él, ¿cómo podemos tomar de su plenitud? La mente de Cristo en nosotros es precisamente cuando la revelación de la palabra va haciéndose viva en cada uno y va transformando nuestra mente. Entonces ya nuestra mente no está en función de lo que el mundo estableció para nosotros, ¿sí? En la distorsión del mundo, sino en lo que la palabra de Dios, las riquezas, estos tesoros del conocimiento de Dios, se van haciendo vivos en nuestra vida. Y esto es por gracia, y esta es la plenitud de vida. Esto es lo que te permite vivir el consuelo de Dios, que aún en medio de situaciones adversas, el consuelo de saber lo que somos delante del Señor. Yo recordaba ayer hablando con esta de nuestras hijas, estas situaciones que hemos vivido, algunas cosas, y ella me decía, papá, recordando un tiempo donde sufrí una situación de un cáncer durante más de 8 meses, y me decía, es que no se te notaba. Yo venía cada 8 días y predicaba y seguía adelante, gozándome en el Señor y confiando plenamente en Él. ¿Por qué? Porque el consuelo lo tenemos en Él. Nuestra esperanza está en Él. La certeza de una palabra de que nuestros tiempos están en sus manos, de que hay un propósito que Él ha establecido en nuestra vida. Y todo esto por gracia, porque ¿qué hemos hecho nosotros? Si no es haber sido tocados por su Santo Espíritu, haber sido impactados en nuestro corazón para, por la fe, entrar a este maravilloso mundo de la gracia. Bueno, quizás no sea correcto llamarle mundo, porque el mundo está aquí y lo establecido por Dios está en la eternidad, ¿sí? Y la gracia viene de Dios hacia nosotros y es para toda la eternidad. Así de que, queridos hermanos, en estos tiempos es importante gozarnos porque sabemos que esa plenitud maravillosa de Dios, este regalo que tenemos, que Él ha establecido, que Él ha dispuesto para nosotros, está allí, para que en la medida en que seguimos creciendo en el conocimiento de Él, en la medida en que seguimos recibiendo la revelación de su palabra, de toda esta herencia maravillosa que tenemos en Él, el conocimiento de Dios en nuestra vida, podamos nosotros seguir avanzando hacia esa meta que Dios ha establecido para cada uno de nosotros, teniendo siempre nuestros ojos puestos en Cristo, sabiendo que de Él recibimos todo lo que necesitamos. El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, escribe lo siguiente, Corintios 15, versículo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 10. 15:10, aquí está. Dice así: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano conmigo. Quiero repetir la primera parte de este versículo. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Todo lo que somos, desde el momento en el que conocimos al Señor, desde el momento en el que le aceptamos como Señor y Salvador, todo lo que Él ha hecho
todo lo que Él ha transformado en nuestra mente, todo lo que Él ha establecido en nuestro corazón, para que sea nuestro espíritu el que, gobernado por la paz de Dios, nos lleve a vivir esta vida plena que Cristo Jesús deseó desde el principio de los tiempos para nosotros. Todo lo que somos hasta el día de hoy, todo lo que seremos el día de mañana, todo lo que llegaremos y alcanzaremos hasta el día en que el Señor nos llame, en que se manifieste aquellos cuando su trompeta suene en los cielos y seamos llamados a su encuentro. Todo es por su gracia. Y esto es lo que el día de hoy queremos celebrar. Sí, estamos celebrando un tiempo. Sí, estamos celebrando 25 años que han transcurrido desde que el Señor estableció esta visión maravillosa en nuestro corazón y empezó a formarse esta hermosa familia. Hemos vivido grandes experiencias, hemos visto cómo el Señor ha obrado en muchísimos corazones. Hemos visto cómo se han establecido y se ha sembrado esa semilla de su palabra, cómo se ha ido creciendo, se ha ido multiplicando. Las iglesias siguen formándose y todo esto es hermoso, es maravilloso, pero todo es por la gracia de Dios. Todo es por Él. Por eso quiero terminar este tiempo dejando presente esta palabra. Somos lo que somos por la gracia de Dios. Y es nuestro agradecimiento a Él. Es tenerlo siempre presente, pero no olvidar que en la medida que sigamos creciendo en el conocimiento de Él, en la medida que nuestra fe se siga fortaleciendo por la revelación de su palabra, en la medida en que cada vez más el espíritu de sabiduría, ese espíritu de revelación impacte nuestro corazón, cada vez más la plenitud de Cristo se va a manifestar en nuestra vida. Y ese es el deseo de nuestro Señor. Él lo dijo: he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Así de que, queridos hermanos, con esta palabra en nuestro corazón, demos gracias a Dios, porque somos lo que somos por su gracia. Hemos llegado a donde hemos llegado por su gracia, y a donde lleguemos, lo que alcancemos, lo que podamos tener en todas las áreas de nuestra vida, siempre demos gracias a Dios, porque es por Él, es por su gracia. Amén. Vamos a darle al Señor un fuerte aplauso, nuestro agradecimiento al Padre, y orar para que siga manifestándose su voluntad en nuestras vidas y que sea siempre Él en nuestro corazón. Pónganse de pie un momento, por favor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque es la manifestación de tu voluntad en nuestras vidas. Gracias porque de ti tomamos, Señor, de tu plenitud esta gracia para llegar, Señor, a donde hemos llegado. Es por tu mano, Señor, poderosa que nos sostiene. Es por tu propósito, Señor, manifestado para nuestra vida. Es por la gracia que tú has establecido para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, te decimos una vez más, gracias, Padre, gracias por tu gracia derramada sobre nosotros, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.